Buenas, jurado y arquitecto. El proyecto de Taller 9, denominado Centro de Interpretación Agrícola, está presentado por los estudiantes de David Zambrano, Elvira y Mauricio Córdoba Potes. Este proyecto se denomina Agriter, ya que nosotros vemos este proyecto como un elemento de territorio hacia lo agrícola. Entonces, derivado de esto, es todo su enfoque para la relación del proyecto. Este está ubicado en el departamento del Cauca, en Popayán, en los límites entre Samanga y límites entre el Sendero, específicamente lo que es la vereda El Sendero. Eh, este proyecto se caracteriza por ser una región en la cual se concentran los mayores flujos del departamento, constituido con las zonas urbanas, suburbanas y rurales que a su vez buscan ser integradas para un equilibrio. Como principal problema, evidenciamos que en la ciudad de Popayán la actividad económica principal es la agricultura y la agropecuaria, que estas están destinadas a lo que es la explotación ganadera y la actividad agrícola. Asimismo, encontramos que en el sector se encuentra la falta de oportunidades y lugares para acceder a la educación, encontrando que esta población de campesinos no tiene elementos arquitectónicos que generen esa contención rural para crear esa consolidación y crear la formación y la esencia del lugar, lo que ocasiona que esta población a su vez se desplace hacia el sector urbano. Unidad de paisaje antrópico. En la relación del entorno, vemos cómo la zona tiende a ser caracterizada por su alta afluencia vegetal debido a todos los entes de producción para lo que es la región. El territorio permite también esa conexión en lo que son las zonas del contexto regional y la cual permite ese vínculo de diferentes dinámicas que se dan en su entorno generando relaciones. Ambientalmente, el territorio permite la interescalaridad del componente ambiental, generando consecuencias y relaciones que son adaptables para generar esos equilibrios entre lo trópico y lo antrópico. En la consolidación antrópica, en la morfología tenemos 4 tipologías de trama urbana, que estas mismas van arrojando unas características del por qué esa forma, del por qué se van desarrollando sobre la ruralidad. Como estamos observando en este punto, tenemos cuatro tramas, 4 tipos. La trama naranja, del color naranja, se hace una lectura de cómo la trama urbana va en relación a un eje estructurante, que es la vía de San José de Isnos, vía principal, que esta tiene una vocación turística bastante importante. Tenemos como color amarillo, en este caso la trama es diferente, aquí tiende a ser combinada de plato roto con una trama lineal y una tendencia que viene también de lo que es de la vía de San José de Isnos y secundaria a lo que es la vereda del Sendero. El color azul, aquí encontramos una trama lineal a puertas y como resultado de esa vivienda agrupada, que, que viene bastante fuerte y que está haciendo presión sobre ese costado. Y como color verde, y por último, aquí es el resultado de una tendencia de viviendas agrupadas de plato roto y vemos que su economía es distinta. En este lado su forma de vivir está siendo distinta y hay una ruptura en lo que es entre lo rural y lo urbano. También observamos sobre esta parte los tipos de urbanismo. Encontramos 2 tipos de urbanismo, lo que es el urbanismo plano lineal, que se caracteriza por su forma alargada, desarrollándose a partir de esa avenida de mayor tamaño, que sería la vía principal de la vereda del Sendero, que tiene un mayor tamaño, y la otra sería el plano irregular, que como se ve en esta parte, crece sin ningún tipo de planificación,
Las viviendas pueden tener diferentes formas y varían en todos esos tamaños. Nos vamos a lo que es la granulometría. Aquí se realizó la identificación de cuáles son esas vías, ya sean pavimentadas, que están en asfalto, que están en placa huella, y según esto hacemos la identificación de los sectores específicos en donde están justamente los cambios granulométricos y que están generando cambios en la percepción de la habitabilidad sobre estos puntos. Sobre este costado nos vamos a la unidad del paisaje ambiental. Aquí encontramos como la geografía, lo dividimos sobre estos ítems que son las áreas de riesgo, la climatología, la asociación y más de estas áreas de riesgo. Como amenazas encontramos amenaza por deslizamientos. Se encuentra dentro de estas amenazas por deslizamiento media. Una gran parte de la vereda del sendero es de este rango. Encontramos una climatología de que estas son tierras templadas, son perfectas para este tipo de cultivos de grano del sector por sus fuertes lluvias, haciendo este lugar muy húmedo y muy agradable para este tipo de cultivos. También encontramos que dentro de las zonas de riesgo hay una muy importante que son las quemas, principalmente por la actividad agropecuaria y la tendencia patológica a provocar estos incendios, lo que ya sabemos que va causando daños ecológicos irreparables para la zona. Por esta razón, pues se tiene en cuenta unos controles para este tipo de riesgos. Dentro de la distribución y vocación, en este punto vemos cómo está caracterizado el sector, dónde hay zonas de vivienda, cuáles son las zonas legisladas, dónde están formadas las zonas arbóreas, dónde están formadas las zonas cultivables. También vemos lo que es el tipo de viviendas, ya sea la vivienda rural y la vivienda campesina. Vemos dos tipos, vemos que tienen diferente materialidad, ya sea la paja, la aguado, el bareque, el ladrillo, y que estas son totalmente diferentes. Por medio de esta imagen, de una zonificación en planta taxonométrica, queremos mostrar cómo es la funcionalidad, cómo la vivienda rural y cómo funciona a partir de los servicios de un punto central y cómo esa vivienda campesina, por el contrario, tiene esa circulación lineal en la parte del acceso de la zona pública y privada y en la parte de atrás, en el costado, en la parte de atrás, los servicios y lo que es la zona verde. ¿Qué queremos con esto? Con este análisis va a servir mucho como un sustento a esa geometría, va a servir como sustento, perdón, a justificar el mejoramiento, la conexión entre las vías en lo que es San José de Isnos y lo que es la calle 26 Norte. Ahora nos vamos a lo que es los determinantes del entorno, la percepción interescalar. Aquí generamos unos ejes en diferentes escalas que nos va a servir como ese sustento a esa geometría que vamos a hablar más adelante, teniendo en cuenta pues las tres escalas que son muy importantes para poder entender un poco mejor esa geometría, ya sea macro, intermedios y con una escala más micro. Dentro de los desequilibrios específicos, estos son factores fundamentales que se van a desarrollar a partir de unas necesidades que van a determinar y garantizar el buen tratamiento y en lo que se va a dividir, ya sea entre lo económico, lo ambiental y lo social. Para esto lo hacemos con base a unas justificaciones, unas justificaciones que
que son 5 estructuras muy importantes. La estructura urbana, en la que evidenciamos cuál es esas vías importantes, cómo son esos límites del corregimiento y cómo están interactuando. Vemos también la estructura climática, cómo son las tierras, los pisos húmedos, también la estructura ambiental. Hacemos el análisis de las quebradas, de cómo son las áreas productivas, de cómo es el sistema pecuario, en dónde está ubicado, la estructura morfológica, las curvas de nivel, cómo es la topografía con ayuda mm, de ese mapa de pendientes que vimos anteriormente. Y también hacemos una estructura de flujos, evidenciamos ya sean los flujos turísticos que se están generando también sobre la vía principal de San José de Isnos, los flujos ambientales que vienen sobre los costados, y que estos van a servir para ir más a fondo con la implantación inmediata. Para la implantación inmediata se tienen en cuenta 4 aspectos importantes, como lo son los ejes trópicos, los ejes antrópicos y los ejes geométricos y ejes de remates. Estos son muy importantes para la hora de desarrollar una propuesta que empiece a impactar en el entorno, sean elementos que ayuden a la organización y relación entre los espacios. Para eso te quedan unas paramentaciones y continuidades donde se proponen vías de acceso que permitan la conexión entre el interior, que es la población rural, y el exterior, que es la vía que permite conectar los diferentes municipios y zonas veredales. A partir de aquí se caracterizan las zonas partiendo de vías que son públicas, vías que entiendan a ser más semipúblicas y otras vías que tienden a ser más privadas para la caracterización de los usos que va a empezar a desarrollar el proyecto. Siguiente. Para ya hablar del proyecto, el proyecto tiene unos elementos importantes. Primero, el polígono de acción, donde va a estar centrado el lote en la vereda Santa Bárbara, las vías que tiene de importante estos, como son las vías de Popayán hacia la San José de Isnos. Entonces, se tienen unas características importantes como son las tierras frutales, la biodiversidad, la naturaleza y la zona agrícola y ganadera que nos ofrece este entorno. Entonces se plantean 4 métodos científicos, donde el primero es la observación, donde se busca identificar las características esenciales de la zona rural. Esta para generar unos elementos que generan la contención y amarre entre las partes aisladas. Como problema se identifica la falta de identidad o contención de las zonas que generan migración hacia las zonas urbanas. Y como hipótesis, ya centrándonos en el equipamiento como tal, esto se deriva que es un edificio de carácter público-privado que tiene como función contener los flujos de la zona rural para permitir la contención de las dinámicas. Y ya como una solución es generar un elemento arquitectónico que contenga los flujos y permita la recuperación de las zonas precarias y ganaderas que brinden formación y educación a los valores agrícolas. A partir de aquí, nosotros lo que empezamos a organizar es una zonificación de cómo la volumetría va a empezar a tener una relación con el entorno, donde se genera un elemento que se va a caracterizar por tener una zona pública, un elemento que va a tener una zona semipública y una zona privada. A partir de ahí, entonces, nosotros empezamos a entender las materialidades que nos brinda el entorno y a arraigarlas y interpretarlas en nuestro equipamiento, donde tienen en cuenta la guadua, la piedra, el manejo del bareque, la tapia, la paja y la madera. Así mismo se plantean sistemas constructivos que lo que van a generar la relación del entorno para que no lleguen a impacte de mala manera el entorno, sino que lo que generemos es una adaptación de esto con su entorno. Para ello se crean unos criterios de diseño que parten en sí desde la geometría, teniendo en cuenta la topografía, se saca unos tercios, una sección áurea, que es la que empieza a generar la organización a partir de esos ejes de remate, el acoplamiento del proyecto con sus curvas, las atracciones que nosotros sacamos de este entorno, cómo el sol impacta en el proyecto, las direcciones que va a tener este elemento y cómo el viento también
empieza a tener una relación y a partir de esto genera unas aperturas para el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros entendemos tres elementos importantes que son la simbología, la cosmogonía y el concepto. A partir de la simbología, nosotros lo que encontramos es unas abstracciones de la forma de la simbología de los indígenas Nasa, ya que para ellos es importante el círculo, el octágono y el cuadrado, ya que esto caracteriza los elementos que constituyen la visión de esta comunidad. Entonces, para la cosmogonía, nosotros lo que encontramos es la relación con el concepto cosmogónico. Esto es aplicable para el proyecto, ya que lo que se busca es la naturaleza como prioridad, el respeto a la tierra y como Dios de la tierra, y eso lo que concibe es la protección, la nutrición y la sustentación a los seres humanos. Ya como concepto, nosotros lo que generamos es la organización en la cual se hace una abstracción de la forma de la simbología indígena NASA, ya que para ellos es muy importante el centro. El centro como un elemento de comunidad que significa la unidad, lo absoluto y la perfección en la relación de lo material con lo espiritual. Para esto tenemos un cuadro de necesidades que lo que genera es el programa como tal de todos los espacios que van a funcionar en el elemento con sus debidos metros cuadrados. A partir de eso, tenemos un partido arquitectónico que es lo que nos va a ayudar para la organización del edificio, donde se crean unas sustracciones, articulaciones y jerarquías y unas intersecciones que lo que nos va a ayudar es a amarrar el elemento y generando también así unas sobreposiciones en él, creando una adaptabilidad en el entorno. Siguiente. Bueno, a partir de ahí, nosotros encontramos unos tipos de usuarios, pero estos tipos de usuarios nacen a partir de una concertación. Según el DANE, nos decía que la población que más prima en la zona es la población juvenil, de 5 a 30 años, donde se encuentra que en el sector los jóvenes parten en sí a ser agricultores, que hay una relación en que los adultos lo que quieren es enfocar a los jóvenes a seguir esa esencia del lugar, generar una agricultura. Aléjalo un poquito. Entonces, a partir de eso, la concertación llega a ser un elemento importante porque a partir del DANE nosotros encontramos cuál es la población existente, cuál es la población menor a mayor y cuál es la población que más prima en el sector donde nosotros encontramos que hay población campesina, población agrícola, población ganadera y niños y jóvenes que están en la zona. A partir de ello también se hacen unos estudios de plusvalía, de cómo esa plusvalía está afectando el territorio y cómo hay unas posibilidades a la hora de empezar a dinamizar cuáles son esas zonas donde nosotros podemos crear productos agrícolas que generen la conservación, estas conservaciones que ayuden a promover el entorno y a partir de ahí generar unas relaciones entre en las ruralidades con lo urbano y cómo los jóvenes agricultores vienen a ser parte de este proceso. Teniendo en cuenta eso, nosotros también entendemos esas actividades económicas que nos da el entorno, que son el café, el maíz y por último, bájalo un poco, la papa, que son uno de los elementos principales que priorizan la zona. Entonces, a partir de estos estudios nosotros tuvimos en cuenta los equipamientos que habían en las zonas, se hizo un análisis de población flotante y la población que estaba actualmente en la zona, donde se encontraban establecimientos educativos, iglesias, polideportivos, aulas múltiples, pero teniendo en cuenta el análisis, se arrojó que el equipamiento con más deficiencia era el equipamiento cultural, ya que en la zona no se encuentra ningún elemento que ayude a la consolidación y generar las relaciones de todos estos elementos que nos brinda el entorno. Derivado así el uso del equipamiento. Siguiente. A partir de ahí nosotros lo que generamos es unas relaciones espaciales. Estas relaciones espaciales lo que generan es la relación con su espacio público, los controles, aléjalo, adaptación con su entorno y la secuencia que tiene el mismo edificio con su entorno inmediato. A partir de eso nosotros empezamos a generar un volumen central que parte de su concepto donde va a haber una vía de acceso que va a llegar hacia la zona de producción y va a salir por otra vía que se conecta de carácter centro público. La plaza lo que va a intentar es organizar
el carácter público de la zona, ya que aquí es donde va a llegar la población juvenil y la población del entorno rural y se va a adaptar en este espacio y va a llegar a un edificio que lo que busca es ser un edificio público y recibir todas estas dinámicas y entregarlas a otros espacios. Se tuvieron en cuenta las fitoteturas importantes de la zona, como son el guayacán, la guadua, el carbonero, que se utilizaron en el proyecto, ya que esto nos ayudaba en crear resistencia, generar adaptabilidad y una relación con su propia materialidad del edificio. Siguiente. Para las plantas, nosotros ocupamos la implantación como un elemento que genera la relación de esto. Entonces, lo que se generó fue la integración de la composición de los elementos trópicos y antrópicos que permitían una geometría que buscara la adaptabilidad de su topografía con sus elementos geométricos, estos que nos brindaban el entorno. Así, a partir de estas geometrías, entonces lo que se genera es unas continuidades que permitan la adaptación y continuidad de todos estos elementos construidos y no construidos, con los espacios exteriores y exteriores, creando así unos elementos que generarán la relación. Para la primera planta, nosotros lo que creamos, un primer nivel en donde va a ser totalmente la zona de producción e información. Entonces, esto funciona a partir de una recesión que lo que hace es generar un hall donde va a dividir las zonas de formación y las zonas de producción. Entonces, la zona de producción lo que tiene es un funcionamiento, es un control, una entrada y una salida, donde hay una parasitología, un remate de zona de producción, una zona de carga y descarga que va en relación a su exterior, y hacia el costado derecho lo que tenemos son unas aulas audiovisuales que van a permitir la formación visual de todo esto que viene siendo la agricultura. Y hacia el costado de remate lo que generamos son las zonas de servicio, donde van a ser zonas de mantenimiento, zonas de bombeo, de reciclaje o cuartos eléctricos. Para su segundo nivel, lo que nosotros nos encontramos es con el punto fijo que viene desde el nivel 1. Viene desde el nivel 1. Este punto fijo lo que va a hacer es la articulación entre todos los edificios, porque llega hacia la zona administrativa, que es la que nos recibe el espacio, entrega hacia los costados que van a estar salones de investigación, salones de formación y remata con una cafetería que va a ser el elemento vínculo de todos estos espacios. Como remate, tenemos en el centro una zona de información donde va a estar la zona de marketing, control de vigilancia y cuarto de ocio para los empleados del edificio. Como volumen principal tenemos el edificio que va a estar en la relación con el espacio público exterior, donde va a haber una recesión. Este va a tener una circulación lineal donde va a estar vinculado una batería sanitaria, un punto fijo y rematar en un salón de exposiciones que va a tener como función ser un salón de uso múltiple. Para la tercera planta, que sería tercer nivel, un poco. Entonces, lo que vamos a tener en este nivel es una circulación lineal de igual manera, batería sanitaria, talleres, Sí, no hay problema. talleres y rematamos con eso. Entonces muestra ya los renders como tal. Sigue. Las fachadas, espacios del edificio. Y como resultado lo que nosotros mostramos al final es el costo total del edificio, donde se tiene en cuenta que el proyecto equivale a 1.618.400 337 pesos. Muchas gracias.